Hola, buenas tardes. Soy Neto Willoughby, el director del seminario de Anderson, Indiana. Estamos en el laboratorio de medios y estamos grabando nuestra, nuestro primer evento de multiplicación de iglesias y discipulado. Y este es el tercer panel en el que vamos a hablar acerca de las maneras que deberíamos pensar en el ADN de multiplicación en su contexto y su ministerio. Así que los panelistas que tengo el día de hoy, el reverendo doctor Jake Sasky, el reverendo Efraín Cirilo y la reverenda Katie Lance. Y vamos a estar hablando acerca de varios temas, incluyendo algunos modelos, los mejores ejemplos que hemos visto, y los recursos disponibles para todos los contextos. Jake, no sé si nos puede contar un poco acerca de su experiencia en multiplicación. Es un gusto estar con todos de nuevo. Como para recordarles, tengo el privilegio de servir como el copastor del estado de Kansas, de la Iglesia de Dios, y también el cofundador de algo que se llama Trellis, el cual se trata de levantar la próxima generación de pastores. Y también soy el pastor principal de la Iglesia Hope Chapel de Kansas City. Mi camino me llevó desde Chicago a Inglaterra, California, Nueva York y ahora Kansas City. Y es un camino que no me di cuenta desde el principio que el Señor me iba a hacer aprender y llevarme a tantos lugares de multiplicación, pero al ver hacia atrás, como siempre hacemos, ha sido una experiencia maravillosa. Yo me crié en las afueras de Chicago, a una hora de Chicago, en un pueblo que se llama Rockford, Illinois. Sentí llamado al ministerio y me capacitaron y me enviaron. Y pasé tiempo en Manchester, Inglaterra, en una iglesia que estaba pasando un tiempo de revitalización, un cambio de liderazgo que nos llevó a unas conversaciones dolorosas y después un nuevo ciclo de vida. Y en ese tiempo sentí llamado a plantar una iglesia, no sabía dónde ni cuándo, pero sabía que en algún momento el Señor nos iba a llamar a hacer eso. Y tenía un amigo que estaba plantando una iglesia en el sur de California y estaba matriculado en seminario de Fuller y me matriculé y empecé a ayudarle y vi que esta iglesia se crecía, empezó a alcanzar a cientos de personas y eh, salí otra vez de un trabajo en finanzas a ser parte de plantación de iglesias y al orar y discernir y preguntar, Señor, ¿dónde quieres que plantemos esta iglesia? Y el Señor nos llevó a Nueva York, a una parada de la estación central. Em, Después comenzamos en una iglesia en nuestro departamento, después a un restaurante, después a otro restaurante y después a una escuela y después unimos con otras iglesias y nos preguntamos que si era lo que el Señor quería para todas nuestras vidas y después el Señor nos llamó a otra etapa en Kansas City, en la iglesia de Dios, entonces le entregamos esa iglesia al el otro pastor y la iglesia sigue fuerte y sirvo todavía en la junta de esa iglesia y también tengo el privilegio de ser parte de varias juntas de iglesias recientemente plantadas. Llegamos hace 7 años a una de las iglesias principales de la Iglesia de Dios en Kansas City y hemos visto a esa iglesia hacer la transición a un nuevo ciclo de vida y ya hemos sido parte de 3 oportunidades de unir iglesias que son formas válidas de multiplicación ahora que la gente emprende nuevos ciclos de vida. Entonces la iglesia cambió su nombre durante la pandemia. Mantenemos el mismo corazón, el mismo ADN alrededor de la Gran Comisión y el Gran Mandamiento. Y como hemos visto, Dios nos ha estructurado como una iglesia en 4 sitios a través de Kansas City y vemos que estamos solo al comienzo de levantar la próxima generación y ser involucrados en lo que ese movimiento tiene para la multiplicación. Entonces, para mí es un privilegio estar. Muchas gracias por el tiempo para poder explicar eso. Espero que nos ayude a avanzar en la conversación. Buenas tardes, mi nombre es Efraín Cirilo y ahora soy el pastor del estado de Texas y también el pastor principal de Ministerio de Multiplicación para la Iglesia Wake en Conroe, Texas. Un poco acerca de mi camino con el tema de la multiplicación. Nací en Puerto Rico, me crié en Nueva York y después de eso entré a la universidad en el centro de Pensilvania. Ahí conocí a mi esposa hermosa y empecé a congregarme en una congregación de la Iglesia de Dios en el centro de Pensilvania que amaba al Señor. Y el Señor hizo gran obra en mi corazón y en el corazón de mi esposa para enfocarnos en la misión de la iglesia local y enfocarnos en la gran comisión y alcanzar a los que estaban lejos de Dios. Y nos enamoramos de la misión de Jesús a ir a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, para nosotros ahí comenzó. Después de graduarnos, nos casamos y después empezamos un ministerio para universitarios y después el Señor nos llamó a Texas y llegamos al este de Texas y
logré pastorear una iglesia en el este de Texas que llegó a ser una iglesia de varios sitios y hemos visto que el Señor hace grandes cosas ahí. Después de una serie de casi unos 9 años, el Señor nos ha llamado a plantar una iglesia en las afueras de Houston. Entonces el Señor nos llevó en un camino de 3 horas a Houston y sembramos una iglesia y el Señor está haciendo grandes obras con la iglesia local ahí. Entonces ahora nuestro énfasis, nuestro enfoque en esta etapa es capacitar a los pastores en hacer discípulos que hacen discípulos y empujar un poco más el tema de multiplicación de iglesias en el estado de Texas. Hola, soy Katy Lance, es un gusto estar con ustedes. Yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía unos 20 años, así que no me crié caminando con el Señor, pero nací o digamos, volví a nacer en una iglesia nueva que solo tenía 3 años. Entonces, de inmediato me expusieron al ADN de multiplicación. Durante los 12 años que seguían, fui parte de 6 iglesias nuevas en diferentes contextos urbano, suburbano, rural, iglesias pequeñas, grandes, en diferentes papeles. Y el último fue una iglesia que mi esposo y yo plantamos juntos. Y en camino al identificar ese llamado al ministerio y la plantación de iglesias y multiplicación, me matriculé al seminario de Wesleyan, el seminario wesleyano para estudiar multiplicación y plantación de iglesias y también hice varias obras prácticas para aprender más que lo que aprendí en el aula ahí en esos lugares. Mi esposo y yo tenemos un amor fuerte por la iglesia y por alcanzar a los perdidos. Y si hay alguna cosa con la que todos nos identificamos es que sí es posible, independientemente de la dinámica, el contexto, es posible ser parte de ese movimiento. Excelente, tenemos algunas preguntas. Vamos a hablar. eh, Se pueden responder entre sí. Bueno, entonces entre los tres, todos han tenido experiencia en algún tipo de revitalización y multiplicación, sea de plantación de iglesias o iglesias de varios sitios, unificación de iglesias, revitalizaciones. ¿Qué sería para cada uno lo que más han aprendido a través de esas experiencias? Es una pregunta excelente. Yo comienzo. Creo que una de las cosas que nosotros reconocemos es que nuevos ciclos de vida se ven diferentes en diferentes contextos. Así que hay similitudes, aunque son llamados bastante diferentes. Uno es gran fe, es tener una fe grande. La cantidad de riesgo y fe que se requieren para abrir una iglesia nueva es igual a la fe que se necesita para cerrar una iglesia. El mismo riesgo y la misma fe que se requieren para unir iglesias es igual a las que necesitan para resembrar o entrar en una etapa nueva. Todos son bastante diferentes, pero todos requieren bastante fe. Así que al sentarme aquí y reconocer que hay gente de todos ambientes y diferentes etapas, y nos damos cuenta de que todos tenemos que estar en un camino a la fe, y esos caminos son emocionantes, provocan miedo y también nos van a costar algo. Pero su reino es la idea de que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hemos visto transformación en las vidas y podemos celebrar cada una de esas situaciones. Pues si nos podemos enfocar en una sola cosa, podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es el próximo paso de fe? Tal vez la pregunta que nos hacemos los domingos, aún ahí en la tarima, es empezar a personalizarlo un poco y aquí con los líderes que estamos presentes. Y tenemos que tomar estas decisiones audaces, no solo una, dos veces, sino tal vez varias veces durante su ministerio. Efraín. Los primeros días de nuestro camino de multiplicación, me dijeron, su mayor contribución al reino de Dios puede que no sea lo que haces, sino a quien crías. Entonces, para poder multiplicar iglesias y de manera efectiva, siempre tenemos que ver eh, a los líderes que vienen detrás de nosotros. Yo creo que el Señor ha colocado líderes en nuestras congregaciones y es importante para nosotros preguntarle a Dios, ¿quién está en mi congregación? ¿En quién debería de invertir? ¿Y a quién debería acompañar? Y decirle, yo veo en ti liderazgo y animarlos y capacitarlos y equiparlos.
porque el liderazgo nace dentro de la iglesia y al construir a las personas dentro de la iglesia y levantarlos y empoderarlos para después enviarlos y soltarlos para poder hacer el trabajo del reino es bastante importante para nosotros en nuestro contexto local. Así que tener ese concepto de ver ver dentro de la congregación, ver quién está, es muy importante para ponerles en un camino y con un plan para enviarlos a multiplicarse. Y otra cosa que diría es, como líderes y como líderes principales, deberíamos poder mantener la mano abierta. Muchas veces estamos agradecidos por el crecimiento y la tentación es inclinarnos hacia construir nuestros propios reinos en vez del reino de Dios, y es algo que ya hemos escuchado. Entonces nos quedamos aferrando a las cosas pensando que son nuestras y que no le pertenecen a Dios, pero puede que Dios te haya dado recursos, tiempo, talentos, gente para poder construir su reino. Así que para nosotros, al soltar cosas, soltar los recursos de Dios y enviar esos recursos a otras áreas, de manera estratégica o con visión fresca y con un corazón para multiplicación, podemos ver que Dios obre de una forma maravillosa. Así que es muy importante mantener la mano abierta. Creo que algo que he podido observar a largo plazo es que las promesas de Dios son verdaderas con el paso del tiempo y que Él siempre abre camino. Entonces, si Él nos ha pedido hacer algo, es posible. A veces tenemos que ser creativos y pensar más allá de las paredes y tiene que haber gente alrededor de nosotros que puede ver los puntos ciegos o qué es lo que nos falta y a desafiarnos, y paneles como este en los que conversamos acerca de ideas creativas y compartimos y nos podemos alimentar los unos a los otros en los grupos pequeños y poder ir y pensar y reflexionar en cosas que antes no eran parte de nuestro pensamiento. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos, lo que nos pide. Y si nosotros podemos mantenernos firmes en eso, aún en esos momentos, si podemos mantenernos firmes, Él nos va a ayudar, porque es su deseo de que el mundo lo conozca y sea reconciliado con Él. Entonces sabemos que Él está a nuestro favor. Solo para recordarles, si están viendo, pueden usar el código QR para enviar preguntas. Vamos a tomar unos 30 o 40 minutos al final para responder a estas preguntas. Creo que para mí había etapas de mi ministerio durante mi capacitación y preparación. Yo iba a conferencias acerca de la plantación de iglesias y yo, en fin, tomé la decisión de que mis dones llamados no eran plantar iglesias, pero sí estaba buscando en el lugar donde estaba para no mantenerme estancado y no mantener todo como siempre había sido. Entonces nosotros trabajamos con diferentes congregaciones y había una congregación que había intentado hacer un culto en español, no funcionó, pero seguimos intentando diferentes cosas. Y creo que algo muy importante es escuchar algunos puntos básicos, porque hay gente de todos los contextos aquí, pero ¿cuál es la variedad de modelos? Hay muchos modelos. ¿Cuáles son algunos modelos que ustedes hayan visto funcionar? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de ciertos modelos? Para que la gente pueda captar un poco de, bueno, no creía que pudiera hacer eso, pero tal vez podría ser lo otro. ¿Cuáles son los modelos que funcionan? Yo puedo iniciar algo para nosotros. Nos dimos cuenta en los primeros días de este camino era que necesitábamos colaborar con otras redes que ya tenían éxito en plantar iglesias. Entonces, para nosotros, trabajamos con la red de plantación de iglesias Estadio, y ellos tienen una red de recursos disponibles. Ellos tenían evaluaciones y gerentes de proyectos y tienen todo un proceso de descubrimiento. Y en los primeros días los pastores y líderes podían estudiar eso y verlo a ver si calificaban, o tal vez por decir, ver si serían, tenían los atributos necesarios, digamos, para plantar una iglesia. Y vemos en los primeros días que la colaboración dentro del reino es clave. Ellos hasta nos brindaron contaduría como para ayudarnos a comenzar. Hay diferentes modelos. Hay modelos de lanzar grandes que uno se prepara 6 meses, un año antes, y se hacen alcances comunitarios como para concientizar y desarrollar un equipo y lanzar la iglesia.
Y también hay recaudación de fondos, porque no se puede plantar una iglesia sin fondos. Entonces, parte del camino de plantar iglesias es aprender a recaudar fondos y capacitarse en ese tema. Así que hay modelos también que uno comienza con grupos pequeños en las casas, en contextos más pequeños, cuando uno desarrolla líderes y hace células y llegan a cierta cantidad de grupos y después se llega a la reunión de domingo y también hay híbridos de las dos cosas. Eso es lo que hicimos nosotros, era como una mezcla de las dos cosas. Al prepararnos para la experiencia del domingo, también anda haciendo discípulos ahí en el lugar de desarrollando líderes antes de lanzar. Espero que les responda la pregunta con respecto al tema de modelos, pero también hay diferentes modelos y diferentes maneras que las iglesias pueden ser parte de multiplicación. ¿Cuáles son algunas maneras que hayan visto, digamos, en la iglesia wesleyana? ¿Cuáles son algunas maneras que ustedes están dirigiendo a la gente? No sé si eligen una congregación en algún estado para decir, bueno, no tenemos plantadores de iglesia entre nosotros, pero creemos que una iglesia debería expandir y multiplicarse. No tenemos ese llamado, pero sí tenemos una persona. ¿Cuáles son algunas maneras que una iglesia se puede conectar a pesar de los detalles específicos de su llamado? Sí, bueno, lo que no dije era que soy parte de la iglesia wesleyana, soy directora de discipulado y trabajo mucho con Amy y Jessie Pratt, que son las directores de multiplicación. Entonces, compartimos este proceso de movimiento. En la iglesia wesleyana, pues, somos a favor de todos los modelos y queremos alcanzar a toda la gente. Entonces, iglesias caseras, microiglesias, proyectos nuevos o expresiones nuevas, cafeterías, camión de tacos, buscar a la gente cuál es el llamado y cómo llegar. Comida, multiplicadores, ser la iglesia en su lugar de trabajo y en zonas sociales, eh, diferentes redes para iglesias rurales, donde varias iglesias se reúnen con sus presupuestos y congregaciones pequeños y el impacto que hay con con esa colaboración. Entonces, ver todo eso y decir, vamos a celebrar de manera intencional a las iglesias que envían a gente y pastores que están dispuestos a soltar a 10-20% de su congregación y sus diezmos y sus ofrendas y sus recursos y esas relaciones para enviarlas o comenzar una expresión nueva del evangelio en otro contexto para alcanzar gente nueva. Hay ciertas iglesias que tal vez no tengan a la gente que pueda enviar, pero sí tienen recursos. O conozco varias iglesias que tienen 10% de su presupuesto que se invierte en la multiplicación de iglesias. Entonces, si ellos no pueden enviar a nadie en esa etapa, eh, ¿cuál es una iglesia nueva que podemos apoyar de esa manera? O la oración o em, comprometerse con una iglesia nueva y decir que vamos a ayudar con el personal o vamos a ayudar con el presupuesto o vamos a ayudar con el ministerio de niños o cómo podemos servir. Requieren pintura o nos comprometemos con 6 meses, un año, algo así como para ayudar a una iglesia nueva para comenzar de forma sana y sentirse apoyada, sabiendo que no están solos. Hay varias maneras, obras prácticas, residencia, invitarles a predicar y tener ese espacio para desarrollarse y en su proceso de lanzar. Creo que con tantos modelos diferentes ahí, se podría preguntar qué es una iglesia y qué es válido y porque las iglesias a lo largo de los años se han organizado por los mismos 4 principios. Es su teología, su ética, sus prácticas y su autoridad. Entonces tenemos una perspectiva compartida acerca de quién es Dios y cómo vemos el mundo desde la teología, la ética. Hay prácticas compartidas. Nos reunimos los domingos de la mañana o los jueves de la noche o los miércoles a las 5 de la mañana para los que les gusta reunirse a la hora temprana para orar. Tenemos un sentido claro de autoridad. ¿Quién manda? ¿Cuál es nuestra estructura? ¿Cómo nos organizamos? Más allá de eso, el tamaño, la ubicación, la frecuencia de esas reuniones, la frecuencia de formación, todo eso realmente varía mucho y se escucha en la forma que Katie describe
es que hay teología compartida y ética compartida, práctica compartida y autoridad compartida, pero más allá de eso, todo lo demás es válido. Me senté una vez con un señor en una reunión de plantadores de iglesias, era una conferencia, y él me dijo, ¿sabe? Yo he estado en todas partes del mundo, el Medio Oriente, África, en Norteamérica, Sudamérica. Él dice que parece que Dios siempre alcanza una ciudad de la misma manera en cada una de esas ciudades. Parece que hay cientos de iglesias de barrio, dice que son como familias grandes, de 70, 80, 90 hermanos. No, hermanos, se puede ver estudios sociológicos para ver, porque parece que también hay iglesias regionales donde tienen un poco más influencia y son un poco más extensas, y también hay, digamos, 3 a 5 catedrales, o sea, ministerios de ciudad que tienen influencia aún más allá de la ciudad. No sé por qué lo hace de esa forma, pero la idea de tener una iglesia casera o tratar de poner la iglesia grande en contra de la pequeña, o la rural en contra de la gran, no, necesitamos de todas las formas. Y creo que eso es lo que se escucha en esta mesa. Pero la pregunta verdadera es, ¿a qué nos está llamando Dios? ¿Cómo podemos ser fieles en la teología, la ética, la prácticas y la autoridad, y tener claridad acerca de quién es su iglesia y cómo puede seguir adelante la misión? Entonces, me imagino que los que están viendo tienen algún tipo de interés. Entonces, claro que los que están viendo o ya están convencidos, o tal vez tienen hambre o tal vez hasta desesperados por algo fresco, algo nuevo. ¿Cómo aclaramos en- y cómo estimulamos esa visión para que nos mantengamos calientes en ese tema, para que no se pierda ese momento entre, porque hay muchas oportunidades buenas, como dejamos que se nos escape? Creo que algo que yo veo en esa conversación es clave, porque las iglesias grandes siempre se construyen por líderes grandes. Durante la pandemia pasamos bueno, más de 3 conversaciones acerca de unificar iglesias. Completamos 3 unificaciones, ahora 4 en los últimos 7 años. Creo que en ese punto había 19 conversaciones que tuvimos que en fin no se completaron, 19 iglesias que se ofrecieron para unirse, y algunos conversamos una sola vez, otros tal vez invertimos un mes, pero algo que reconocimos a través de ese proceso fue que hay muy buenas oportunidades, hay buenas instalaciones, hay buenas comunidades, pero necesitamos más líderes. Así que creo que cada iglesia, seamos copastores o pastores principales o líderes, cada iglesia necesita 2 estrategias para la próxima generación. Primero hay que tener un plan de sucesión, una estrategia, y ese plan tiene que comenzar desde el primer momento que entra el espacio, no después de 5 o 10 años, sino desde el primer momento. Cualquier libro que se escribe acerca del plan de sucesión, sea de empresas, sea de iglesias, hay líderes que van a decir, usted ya está planificando salir. No, es que quiero ser buen mayordomo del puesto de liderazgo que el Señor me ha dado. Cada iglesia tiene que tener un plan de sucesión. Cada célula necesita plan de sucesión. Y segundo, hay que tener una estrategia para enviar, porque no todo se trata de elegir el próximo líder o el crecimiento del liderazgo de la organización en sí. También hay que tener un plan de envío. Es interesante porque mi iglesia está tratando de definir cómo sabemos si lo estamos haciendo bien, si tenemos éxito. Entonces, en mi camino he hecho lo que hacemos muchos, es preguntarles a otros pastores, ¿qué hacen ustedes? Y lo que he visto es que muchas iglesias tienen una excelente estrategia acerca de traer a la gente, como digamos, la puerta delantera, y tenemos un buen plan para el desarrollo de líderes. Lo que no tenemos es una buena estrategia para enviar a la gente. En vez de eso, lo que pasa muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es que si vemos los últimos 10 años, cuando nos sentimos mal y dijimos, ah, vean a todas las cosas, las personas que salieron, pero era enviarlos sin querer. Entonces yo les animo a cada iglesia y cada grupo pequeño, todo hacedor de discípulos. eh, Quisiera que todos salieran diciéndose, ya sé mi plan de sucesión y sé mi plan de envío. Es un plan
intencional, diseñado y requiere pensamiento, oración, diálogo, conversación. Y puede que sea la conversación a la que la gente se mete, pero es sumamente importante para la conversación acerca de la multiplicación, porque las iglesias grandes se construyen por grandes líderes. Creo que hay una forma que se puede hacer ese plan de envío y conectarlo a los modelos, porque los planes de envío no solo se tratan de plantación de iglesia. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de planes de envío que funcionan? ¿Ustedes sí tienen? Sí, sí, claro, hemos tenido algunos, pero tampoco quiero que domines, pero bueno, por ejemplo, cuando nosotros plantamos la iglesia, teníamos unas 4 o 5 iglesias que trabajaban con nosotros, que nos acompañaron. En ese proceso se comprometieron eh, con abrir sus congregaciones durante 6 semanas para ver quiénes tendrían interés en ser parte de las primeras 6 semanas de nuestra iglesia. Los llamamos em, como impulsores, que vamos a enviar líderes, voluntarios, mujeres. La idea era que para esa congregación que está enviando ese impulso, ellos empiezan a formar parte de la multiplicación porque ellos dicen, nosotros estamos colaborando con esta iglesia y para la otra semana, para las próximas 6 semanas, vamos a enviar misioneros. Es como otro concepto que deberíamos empezar a pensar en la plantación de iglesias, como enviar misioneros para comenzar una iglesia nueva, pero ellos van a estar durante cierto plazo de tiempo y después el pastor principal puede conversar con esos líderes y decir, ok, vieron 6 semanas, ustedes se sienten llamados a quedarse ahí o se sienten llamados a volver. Hay diferentes maneras, pero ese fue un concepto que la gente dijo, yo creo que el Señor me está llevando ahí. Gloria a Dios por esos pastores principales que tenían la mano abierta y pensaban en el reino y decían, vayan, los bendecimos y bendecimos esa obra. Y hay otros que dicen, no, ni siquiera queremos enviar ese impulso porque esa es mi gente. Y ya no es la mentalidad del reino, esa es la mentalidad de interior. Entonces, es como, no quiero tomar todo el tiempo, pero eso es como una área que se me ocurrió. ¿Cuál es su versión de eso? Como un ejemplo que tenemos en la iglesia de Wesleyana es la iglesia Celebrate Church, que era una mega iglesia que sentía el llamado de ah, ser un movimiento de multiplicación nivel 4 nivel 5 y ahora han cambiado su modelo y se han cambiado completamente a ser una red de 30 iglesias conectadas. Y todos fueron plantadas por personas capacitadas de adentro, de gente que ya estaba, entonces era abrir los ojos y ser creativos. Entonces, parte de mi historia era, yo fui enfermera durante 12 años y trabajé en ese campo y nunca hubiera entrado al ministerio si no fuera por la persona que había identificado eso en mí y no decía, no, que ella es enfermera, ya tiene su carrera y ya está ocupada, no. Puede que el Señor la esté llamando a plantar iglesias, entonces es importante para nosotros invitar y no decir que no por otra persona y ver lo que Dios quiere hacer, pero estar dispuestos a dejar y a sentarnos y estar abiertos a lo que Dios quiere para nosotros, aunque se viera diferente, aunque tengamos que soltar nuestra imagen de quiénes somos a favor de lo que Dios nos está llamando a hacer y seguir en ese camino. Yo creo que el plan de envío, cuando uno vuelve a la conversación, eh, ellos describieron eso muy bien a través del ente de plantación de iglesias y multiplicación de iglesias. Si yo soy pastor y pienso en el plan de envío, reconozco que no todos van a ser enviados como pastores, pero algunos sí. Entonces, ¿será que tengo plan para enviar a la gente a sus trabajos? ¿Cuál es el plan de envío así? Tengo a gente que se va a enviar a ser misioneros en lo extranjero. No sé cuántas iglesias han enviado misioneros al extranjero en los últimos 10 años, pero eso antes era importante. Tenemos que volver al tema de en lo que se trata del ministerio pastoral. ¿Cuándo es la última vez que nuestro
Ministerio de Jóvenes invitó a la gente a ser parte del Ministerio Vocacional. Creo que en los últimos 30 años hicimos bien eh, viendo algo que Martín Lutero hizo mucho durante su ministerio, es que el sacerdocio de todos los creyentes, toda forma, toda vocación es válida en el reino de Dios y es parte del ministerio. Pero creo que sin querer nos hemos alejado un poco de invitar a la gente al ministerio vocacional y reconocer que son las dos cosas. Así que yo desafío a cada iglesia y yo les recuerdo a hacer un domingo de invitar a la gente, a llamar a la gente al ministerio y al ministerio de jóvenes a tener una noche de énfasis, un ritmo, una rutina a la estrategia de envío. Entonces, he estado viendo prácticas y apoyo para universitarios, mentoreo. Todo esto es parte de estrategia de envío. Así que quisiera invitarlos a pensar de forma amplia acerca de ese tema porque es un tema muy amplio. Así como hay 100 maneras de alcanzar a la gente, hay 100 maneras de enviar gente. Y si nosotros nos quedamos encajados en un modelo, una metodología, no creamos una puerta suficientemente grande como para que la gente con diferentes llamados y dones a sentir que tienen un llamado válido dentro de la iglesia. Sin querer empezamos a meter a la gente en ciertos modelos y decir, bueno, si usted es así, lo vamos a celebrar, o si no, bueno, no tenemos plan para usted. Entonces queremos celebrar a todas las personas y todos los llamados y asegurarnos de tener una estrategia de envío fuerte. Eso sí requiere un poco de tiempo. Creo que sí se cambia el péndulo, que se cambia el enfoque de decir, ah, bueno, Dios también está llamando a esta gente. Me interesa escuchar maneras, creo que, bueno, hay varias iglesias que están hablando de llamados de segunda carrera. Usted habla de su experiencia en finanzas, usted de enfermera. Hay maneras que yo veo, por lo menos en el seminario, varios estudiantes son como de segunda carrera. Las estadísticas lo apoyan, ¿no? Las iglesias tienen a personas presentes en sillas, en bancas, estemos sentados donde estemos sentados que Dios los está llamando a hacer cosas específicas y a veces simplemente es subir a otro nivel. Entonces, ¿cómo podemos animar a la gente? Les escuché hablar durante el almuerzo acerca del ADN, la multiplicación. Hay muchas cosas que podemos hacer para estructurar, como dedicarle parte del presupuesto a eso. Pero ¿cómo hacemos para establecer esa cultura de que todos están pensando, ¿seré yo? Y neta, en todas las estadísticas nos indican que la gran mayoría de las iglesias y líderes que están prestando atención el día de hoy no están en congregaciones que están pensando en la multiplicación. Se puede ver en Life o en Exponential y en varias denominaciones, dependiendo del estudio. Son como 5 a 10% de las iglesias que están involucrados de forma activa en la multiplicación. Eso quiere decir que 90%, 9 de cada 10 iglesias no están participando de forma activa en multiplicación. No estoy hablando de solo de plantar iglesias, estoy hablando de unificación de iglesias o de muchas cosas diferentes, pero muchas de las maneras que vamos a encontrar a los líderes no es a través de los métodos tradicionales de que se llaman a muchachos de 18, 19, 20 años y que después se metan a estudiar por 4 años en la universidad. Eso sí va a pasar, pero ahora son muchos de la segunda carrera que sienten ese llamado. Y tenemos la responsabilidad no solo como para tener una perspectiva más amplia del llamado de cada uno, sino también de cuándo se puede llamar a esa carrera. Puede que tengan 40, 50, 60 años y hacerles con ayudarles con esa transición. Tengo una historia para eso. Cuando me gradué, empecé a estudiar en un instituto académico en el centro de Pensilvania. Y en las noches con mi esposo teníamos un ministerio de universitarios. Pues duré 8 años trabajando en admisiones y en la tarde haciendo discípulos. Y un domingo el pastor en ese tiempo me miró en los ojos y me tocó y dijo, hermano, yo lo recuerdo muy bien, hermano, tienes liderazgo y yo veo en ti
Yo veo en ti, yo veo en ti el liderazgo en el reino de Dios. Y fue en ese momento que Dios me lanzó al ministerio. Si no fuera por mi pastor en la iglesia local en el centro de Pensilvania, en medio de ese estado tan bonito, maravilloso. Me encanta Pensilvania. Lo llamo como el campo de Dios. Estábamos ahí un domingo, estoy con mi esposa, no estaba pensando en nada, solo adorando al Señor, pero Él tomó un momento de su tiempo para hablar conmigo y decir, lo veo en ti. Y Él me empezó a discipular y mentorear. Y fue a través de eso que Dios realmente abrió los caminos para el ministerio continuo. Entonces, tal vez como pastor estás pensando, ¿cuáles son unos pasos prácticos que pueda tomar ahora? Y hemos hablado como de ADN, de multiplicación. Es algo que se puede comenzar de manera sencilla. Comienza con oración. Ujú. Si no tiene plan de multiplicación o de envío, pide que Dios quebrante su corazón con el corazón de Él. Porque una de las formas principales de alcanzar a la gente es a través de plantar iglesias. Podemos hacernos preguntas difíciles. Estamos discipulando gente uno a uno, o tal vez tres a uno, que se sientan a tomar cafecito y estudiar un libro de la Biblia. Tal vez es capacitar sus grupos pequeños y ver los líderes y decir, oigan, hay líderes dentro de sus grupos ahora, necesitamos que les hagan preguntas de manera activa y ver quién puede ser el próximo líder y en quién podemos invertir para enviarles enviar otro grupo. Tal vez es tener domingos de comisión cuando se lanza un nuevo grupo pequeño, una nueva cédula, traerlos al frente y orar, una oración de dedicación y comisión y decir, estamos lanzando esos grupos pequeños hacia esas comunidades para establecer el reino y poner nuestras iglesias a pensar en la gran comisión y también pensar de forma práctica. Son algunas cosas que podemos empezar a orar y pedirle a Dios. Y sé que no es el tiempo de cómo hacerlo, pero son unos pasos que podemos tomar para empezar a avanzar, porque no estamos sin esperanza, sí hay esperanza. Dios te ha colocado en el lugar donde estás para este momento, para este tiempo, para marcar la diferencia, para avanzar, porque el reino de Dios está cerca y tenemos que ser intencionales. Lo que no nos llega de forma natural, tenemos que ser intencionales. Qué bueno, quiero eh, que es importante desafiar a nuestros líderes y, y a los pastores a examinar el ministerio covocacional y a verlo como plan A en vez de plan B. Sobre todo en el mundo de multiplicación nos deja liberados y empoderados para hacer no solo lo que la iglesia puede hacer, sino que también es esa conexión entre el evangelismo y el discipulado. eh, en relaciones individuales con gente antes de que pasen la línea de la fe, debido a esa presencia en el lugar de trabajo, en la comunidad. Otro punto, Jay, que mencionaste es multigeneracional. Cuando abrimos los ojos, es natural para nosotros identificar y invertir en personas que están pasando la misma etapa de la vida de nosotros, que se ven como nosotros, pero tenemos que obligarnos a salir eh, de de nuestra zona de confort y ver, y examinar y traer un grupo para decir qué nos falta aquí, qué es lo que no nos vemos, para así pedir a la gente que nos siga, gente que se ve diferente en nosotros. Eh, el director del Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia, eh, de la iglesia wesleyana, hizo un llamado al ministerio y se hizo un evento de 4.500 jóvenes y adultos. 500 estudiantes se comprometieron con o el ministerio vocacional o ministerio covocacional, que es algo enorme y enorme ver esa visión y ver esa respuesta. Ahora, cada uno de esos estudiantes
tiene un mentor que los está llamando, que está caminando junto a él o a ella para ayudarle a identificar ese llamado y a mantenerse conectado. Y para que no sea simplemente algo de un momento de una conferencia, sino que se puedan ver qué significa empoderar y comisionar a nuestros estudiantes a partir de quinto grado y empezar a equiparlos en vez de cuando tienen 35 años. No es que sea malo 35 años. Hay un hombre de 80 años que está plantando una iglesia, que bueno, siga adelante, pero ¿qué tal que nosotros cambiáramos nuestra perspectiva aún en un evento como este? ¿En cuál escuela secundaria está invitando o en la próxima conferencia de plantación de iglesias, a cuáles jóvenes están llevando? Eso tenemos que hacer si queremos ver ese movimiento. ¿Cuáles son unos ejemplos del mejor trabajo de la Iglesia de Dios, de la Iglesia Wesleyana y de otras iglesias? Y que dicen, ese grupo de gente lo está haciendo bien, esa mujer lo está haciendo, esa mujer, es, ese hombre, están llamando a la gente y se está produciendo mucha actividad de reino. Creo que unos grandes ejemplos ahí, creo que para añadir un poco lo que decía Katie, lo que espero que la gente capte a través de esa conversación es que tal vez el lente sea un poco más amplio de lo que antes creían, porque hay varios pastores con los que he hablado que dicen, ¿sabe, Jake? La multiplicación no es para nosotros. Estoy en un contexto en el que creo que hay gente que están de tercera edad y no lo veo posible en el presupuesto de nuestra iglesia y no lo veo posible de diferentes formas. Hay otros que dicen, hemos intentado esto y no ha funcionado, casi como si se hubiera olvidado de que todas las iglesias actuales fueron en algún momento plantadas porque cada iglesia tiene su ciclo de vida. Y espero que nosotros podamos recordar en la parábola de Mateo 13 y la idea de plantar el evangelio. Y aunque el Señor nos llama a sembrar las semillas, los resultados varían y a veces cae en el camino y no es algo como que intentar. Ese es un mandato que tenemos que seguir. Así que nuestra responsabilidad no es tratar de mandar y decir que tiene que ser así, asá, sino a movernos hacia la misión. Y entonces, si la multiplicación es una palabra mala, tal vez por un impacto negativo del pasado, se puede hablar de enviar o se puede hablar de la gran comisión o apostólico, lo que suene bien para ustedes es el corazón de lo que estamos persiguiendo. Entonces, cuando se habla a través de ese lente, puedo ver muy buenos ejemplos de todo eso. Hay varias redes de plantación de iglesias que están ahí. Se menciona Stadia, Exponential. Son una denominación excelente. Los wesleyanos están haciendo grandes cosas con el doctor Ed y con Katie y todo su equipo. Los nazarenos tienen eso. Asambleas de Dios tiene algo que se llama CMN, también tiene éxito. La Iglesia Reformada tiene Hechos 29, que ha tenido sus altibajos, pero han plantado varias iglesias. ARC es otro ejemplo. Son todos de diferentes grupos teológicos. Hay grupos más pequeños como el Church Group que se enfocan en ciertas regiones de Estados Unidos y más allá de lo denominacional, lo multidenominacional, hay otros grupos como Tampa Underground y KC Underground que están haciendo movimientos microiglesias y maneras que la gente está ingresando a las comunidades. Hay gente en Europa, HTV y Revivalist Trust que están haciendo excelentes cosas en el occidente de Europa. Hay cosas en África y en diferentes seminarios que están enviando diferentes agencias y yo no creo, y todo el punto es este, yo no creo que el asunto sea mantenernos encajados, es más bien preguntarnos por qué no estamos involucrados, porque todos tenemos un papel, todos tenemos que participar y encontrar la manera significativa de seguir adelante. Y es fácil hacerlo si celebramos con un grupo y nos quitamos los límites. ¿Cómo hacen la estrategia de contar historias en sus papeles? No sé, como pastores regionales, ustedes tienen responsabilidades a nivel de denominación. ¿Cuál es su estrategia de contar historias para que más gente se quiera involucrar?
y pensar más allá de su lente. No, yo no quiero plantar una iglesia, pero me gusta la idea de revitalizar o no sé. Son importantes las estrategias de contar historias. Bueno, ahora hay una iglesia que se está reiniciando en la ciudad de Richmond, Texas. Entonces, para nosotros estamos detrás estamos apoyando totalmente, estamos contando la historia. Invitamos al pastor bueno, hay copastores y están llegando a nuestras reuniones regionales y ellos llegan con se sientan detrás de una mesa y comparten su historia y hablamos de la necesidad de eso y compartimos la historia de la iglesia, de dónde estaba y dónde está ahora y qué es lo que va a hacer y después enseñamos el por qué y le damos a la gente la oportunidad de colaborar. Ok, esa es una oportunidad para que su iglesia forme parte. Es como un ejemplo de contar la historia y también seguimos compartiendo con los que se están capacitando para plantar iglesias. Hay que compartir la historia y hay que desarrollar lenguaje que lo acompañe. No lenguaje que divide, sino lenguaje que añade a la parte de multiplicación, porque de una vez parte de lo negativo que se asocia con la multiplicación, la gente piensa que se está quitando algo o que se está dividiendo y usan ese tipo de palabras en vez de, no, nosotros estamos pensando en el reino, estamos enviando para el bien del reino, para ver que Dios haga una obra increíble. Es como desarrollar el lenguaje que acompaña las historias y eso es bastante clave porque las palabras son importantes. Bueno, pienso en la palabra enviar. Suena tal vez un poco mejor en iglesias más mayores que pueden recordar a las personas que han enviado. Bueno, una iglesia de 100 años que ellos recuerdan las personas que han enviado. Probablemente se sentían más cómodos hablando de enviar. Por eso es importante contar las historias. Hay maneras de hablar acerca de lo que está creciendo, hablar acerca del crecimiento del reino y ayudar a la gente a entender que si yo enfatizo la multiplicación, la revitalización, plantación de iglesias, no es decir que lo que ustedes hacen no importa, sino que ustedes tienen un papel en eso. Hablemos un poco acerca de las colaboraciones del reino que existen. ¿Cuáles son algunas formas de colaborar o cruzar ciertas líneas? Me parece que ustedes están colaborando de diferentes formas y también rechazando algunos. ¿Cómo funciona la colaboración? Entonces yo me imagino que ustedes ven barreras de la colaboración en estos casos, entonces es para discernir en qué se puede colaborar y qué no. Hay muchas opciones, pero yo creo que la pregunta acerca de las barreras depende de cada situación. Creo que se podrían requerir 3 días para hablar de todo eso. Ya casi no sería de mucha ayuda empezar a meternos a ese tema y tener que detenernos, pero creo que cuando se trata de la conversación acerca de cómo contar estas historias, la mayoría de los mejores momentos de contar historias son uno a uno, no desde el tarima. Y eso es porque depende de cada situación, porque si yo me subo a la plataforma y comparto acerca de un método, un sistema, todos sin querer creen que es lo que tienen que hacer para tener éxito y no es cierto. He estado en muchos contextos como pastor y como miembro de junta directiva, como entrenador, como em, compañero de oración para saber que lo que puede funcionar en una etapa no funciona en otra etapa. Mi esposa tiene maestría en consejería y ella dijo que una vez estaba en la clase, escuchaba al profesor y dijo, solo quiero recordarles que lo único que lo va a mantener en vivo en una estación, lo va a matar en otra, pero si usa abrigo de invierno en julio, se va a morir, pero si no usa abrigo en diciembre, se va a morir. Entonces, esa parte de las situaciones es tan importante y poder contar la historia cuando se sientan y conversan acerca de enviar, le permite contextualizar y ayudarle a tomar un paso más hacia el lugar donde el sueño se está llevando. Eso es lo que estamos intentando hacer con eso de contar historias.
En cuanto a la colaboración, comienza ahí en uno por uno, tomando cafecito y no podemos hablar de denominaciones ni redes ni nada más antes de participar a nivel local. Y sé que nuestra región ofrece eso en el lugar donde estoy. Sé que también en la región de Efraín, sé que los wesleyanos también lo ofrecen. Entonces, si ya son parte de la iglesia de Dios o la iglesia wesleyana, que se comuniquen con su región. Si no hay pastor regional, busquen el pastor regional a la par y seguro se va a conectar de forma rápida. Indiana hizo una reunión el día de ayer y van a hacer otra mañana. Entonces, están estos sistemas dentro de las redes y los lugares donde tenemos la ordenación, donde podemos encontrar apoyo, pero también más allá de eso hay una variedad de diferentes opciones. Hablamos acerca de algunas redes que están, que Stadia, de ARC, de Hechos 29, las denominacionales, donde uno puede ir y buscar evaluaciones y sentarse y hacer esa pregunta, ¿será que soy llamado a plantar una iglesia, a revitalizar una iglesia? Hay un programa de dejar morir para reiniciar con Dan Turner que se ha hecho en Kansas y que se están usando con varias iglesias. Y realmente depende mucho de la situación, los recursos están disponibles, creo que seguro con una sola llamada se puede conectar con personas con las que ya se relacionan, que le pueden ayudar. ¿Con cuáles redes trabajaste? Estoy totalmente de acuerdo. Siempre es más impactante estar a la par de otra persona que está colaborando y que puede decir, sí, yo lo hice, ese es el primer paso que hice, es lo más impactante. Eso de contar historias, la idea es que se multiplican a otro nivel. Dentro de la iglesia wesleyana tenemos webinars acerca de estos temas y invitamos a pastores y líderes emergentes que tienen ese testimonio y de todas las etapas del desarrollo. Y la idea es que se puede guiar a la persona que lo ve y a los pastores, los líderes que se están conectando a saber que no están solos. Sí, provoca miedo, pero lo vamos a hacer juntos. Nosotros como la iglesia wesleyana nos hemos comprometido con no tener llaneros solitarios. Siempre tenemos una expresión fresca o una iglesia nueva que tiene como una iglesia que envía o una iglesia madre o algún tipo de red a su alrededor porque no somos diseñados para hacerlo solos, ni esta vida como individuos, ni como matrimonios, ni como iglesias y líderes. Entonces, la red Greenhouse, Celebrate Church, The Roach es una red de iglesias rurales, Nitrogen es una red de iglesias urbanas. Algunas experiencias que tenemos en Language Lead y nosotros en la iglesia wesleyana hablamos mucho acerca del movimiento Hechos 1:8, sí, la gran comisión, el gran mandamiento, pero Hechos 1:8 es vayan a todos lugares empoderados por el Espíritu Santo. Algunas expresiones que hemos visto como ejemplos son de iglesias caseras, microiglesias. Ryan Delameter en la red de Ocean Water en California tiene más de 30 microiglesias alrededor del mundo. Natasha Dongle tiene lo mismo con Follow Church. Tenemos Pioneering Expressions y un centro de capacitación para capacitar a líderes y yo tuve la bendición de ser una de las em, entrenadores y para ayudar a la gente a decir su próximo sí y permitimos que la gente tome sus próximos pasos. Y la idea es tener centros de evaluación, de coaching, de fondos y residencias y recursos, pero tenemos dos capacitaciones principales y evaluaciones. Tenemos el estilo de congregación convencional, esa evaluación, y también para las evaluaciones alternativas, también tenemos otras que ven como nuestro temperamento, cuáles son nuestros dones y fortalezas y debilidades y cómo es que el Señor nos está llamando y cómo podemos rodearlos. Entonces, dentro de esos modelos, hay la Mesa Grande en Kansas City, que tiene 6 iglesias que tienen su propia red. Hay capítulos de otro que son Place Multipliers en todas partes, todos de la iglesia wesleyana que están empoderando a las iglesias locales y la gente de las comunidades a hacer
las manos y pies de Jesús en el movimiento del Evangelio en la visión de Hechos 1:8. Excelente. Yo tuve una experiencia en plantar la iglesia cuando dos redes se colaboraron, que es Stadia y en Houston. Y la red de Houston tiene un programa de práctica de un año, que uno forma parte de esa práctica y vemos muchas historias de éxito a través de esas prácticas. Entonces, cuando llegué a Houston, tuve que entender el contexto de sembrar una iglesia en Houston. Así que cuando trabajé con Stadia y Texas Ministry, lo que Stadia hizo fue que brindaron evaluaciones, gerencia de proyectos y coaching en recaudar fondos. Así que llegué como a entender, eh, me ayudaron con esas partes en la parte antes de lanzar, pero también logré entender el contexto cultural y ministerial de Houston a través de HPA. Entonces nos reunimos con personas de diferentes partes de la ciudad y otros que habían plantado iglesias en esa zona y había una gran colaboración entre dos redes que produjo fruto y trabajan bien juntos. Y yo saqué mucho beneficio de todo eso. Entonces es excelente porque hay redes que te pueden ayudar a estar en buen camino. Así como dijo Jake, habla con los pastores regionales y ellos te pueden ayudar con más recursos y grupos de multiplicación y cosas que se están ofreciendo para ayudarte a avanzar en la multiplicación. Creo que estás llegando a la importancia de capacitación porque los coaches te ayudan a encontrar las fortalezas y las debilidades, los puntos ciegos. Y creo que está en el sentido de que si podemos tomar unos pasos, en los primeros pasos, los coaches nos pueden ayudar a tomar pasos más grandes. Y entender que cada uno de nosotros tiene diferentes dones y llamados y a veces podemos tomar pasos en el área equivocada. Y el hecho de que no tenga el llamado de ser plantador de iglesia no quiere decir que no tengan el llamado de hacer discípulos o de nutrir a otra persona, de fortalecer a otra persona que sí tiene esos dones para hacerlo. No todos van a ser excelentes para recaudar fondos, pero puede que tenga talentos en otras áreas. Hay muchas cosas diferentes. Cuando nosotros como comité hablamos acerca de, ok, ¿cuáles son las variedades de multiplicación? Realmente es ese sentido de que nuestra visión y nuestra imaginación tiene que ser más amplia, porque no estamos haciendo todo lo que Dios nos está llamando a hacer si estamos simplemente contentos con donde estamos. Tiene que ver siempre el sentido de que el evangelio atrae a la gente y que tal vez es como una mala hierba invasiva, no sé, pero nos faltan como 20 minutos antes de pasar a las preguntas. Hablemos de lo básico. Oportunidades a nivel de estado, nacionales. Si alguien quiere tomar el primer paso, ¿qué les va a decir que es su primer paso? Entonces, si alguien quiere tomar su primer paso, yo le animo primero a conectarse con su región. Sus regiones están preparadas para ayudarles a tomar el próximo paso hacia la multiplicación. Diferentes regiones colaboran con organizaciones, redes diferentes. Eh, también ahí está la red New Thing de Chicago, de Dave Ferguson y Exponential, que creo que ellos son como los encargados o son parte de eso. Creo que hay diferentes maneras de equiparse y de ser parte de ese proceso. Así que lo primero que diría es orar. Empiezan a orar. ¿Qué quieres que haga en este contexto? Segundo, ver dentro de la congregación, a ver quiénes son los líderes. Tercero, conectarse con en las regiones, a ver qué tipo de capacitación tiene. Y para comenzar el proceso de hacerlo, si no tiene región o algo parecido, también se puede ver otras redes de su contexto. Por ejemplo, Kansas City tiene redes, si están en Kansas City, hablen con Jake o ser proactivos
buscando las mejores redes para mantenerse conectados con sus líderes regionales. Estoy de acuerdo. Creo que es importante. Aún antes de eso, si te sientes llamado, yo te animo a escribirlo y poner la fecha y después llamar a alguien en ese mismo momento para que no se desaparezca, porque el diablo se te va a acercar de mil maneras y abrumarte y a hacerte ignorar ese pensamiento, mil cosas, pero que salga de nuestra boca para que haya rendición de cuentas para tomar los próximos pasos. Creo que las conexiones de la Iglesia de Dios que mencionaste, que tenemos algo parecido en los distritos y en las regiones y la sede central con el tema de multiplicación y discipulado en Estados Unidos y en lo extranjero, pero creo que el punto es hablar con las redes y hacerse la pregunta con quién más debería estar hablando y así puedes buscar a las personas que sean las más aptas para ayudarte en tu contexto. Yo recuerdo, bueno, hay muchas maneras que uno se puede sentir abrumado como plantador de iglesia, se puede sentir atrapado o de que tal vez no está predicando lo suficientemente bien para que la gente vuelva o yo, ay, cuántas personas visitaron solo una vez y no volvieron o tal vez por mi estilo de predicar o no sé por qué. A veces nos sentimos abrumados. Y estoy pensando en este como momento en medio de tragedia del Medio Oriente, pero sabía que nuestra iglesia tenía una misionera en Turquía y sabía que nosotros de forma tangible estábamos participando en tratar de hacer algo. Así que fue como un momento de esperanza para compartir con la congregación. Así que yo creo que hay cierto aspecto de tener el ADN de multiplicación. Y puede ser algo tan sencillo como nosotros estamos apoyando este grupo porque sabemos que hay más que solo nosotros. Y creo que eso es parte de lo bonito de movimientos y denominaciones, porque hay cosas que podemos hacer juntos que no podemos hacer solos. Hay maneras que nosotros podemos participar en esfuerzos más grandes. Creo que hay muy buenas preguntas aquí que nos van a llevar por diferentes caminos, entonces vamos a empezar a hacer esas preguntas porque eh, se están haciendo buenas preguntas. Tengo por lo menos 7 preguntas y hay como 20 que no respondimos con el otro panel, entonces puede que nos metamos a esas también, pero quiero escuchar que se incluyan las preguntas. ¿Qué es lo que los impide? ¿Cuál es el punto de miedo? ¿Cuál es lo que les provoca miedo para arriesgarse? ¿O qué es cuáles son las dudas que tienen o cómo estará mal esto? Entonces, hablemos de esto. Alguien de Ohio dice, Jake, ¿cuáles son los puntos que mencionas acerca de la unificación de iglesias, tanto con su iglesia como con las iglesias que están a su alrededor? Hay muchas iglesias alrededor de nosotros que se están muriendo. ¿Cómo abordemos el tema de unificación? Es excelente, es un seminario excelente que podríamos hacer en otro momento. Sí, no soy no hablo de forma breve, no vamos a responder otras preguntas. Voy a mencionar un par de detalles. Hay un libro escrito que se llama Better Together. Em, eh, el autor fue uno que leyó mi tesis doctoral y me gusta su libro, pero también me parece útil. Lo que quieren hacer es reconocer que cualquier conversación puede ser un proceso. Entonces, tal vez la mejor forma de pensar en ese proceso es como pensar en noviazgo y matrimonio y los primeros años de matrimonio, que seguro les fue muy bien a ustedes. La mayoría de las personas tienen primeros 1 o 2 años difíciles porque se están ajustando a compartir su cultura y su ADN. Así que creo que es importante comenzar ese proceso, digamos, de noviazgo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el ADN? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién manda? Toda esa logística, así como haría en una relación de noviazgo. Y muy pronto uno puede decir que no sé si eso va a funcionar. No sé si creo que no somos compatibles, creo que no tenemos una perspectiva compartida.
Y creo que es importante tener esa conversación acerca de la unificación porque eh, podremos volver como Led Scholler, el que hizo muchas unificaciones dentro de una denominación, decía que siempre decía la mayoría de las unificaciones se construyeron sobre dos eh, iglesias que se morían, entonces era como unir dos fracasos. Eh, pero lo que hacía era que dar malas experiencias. No era hasta después, como los 90 los 2000 que empezamos a ver que las iglesias que se morían se unían con iglesias vivas o que pensaban de forma progresiva y así la gente empezó a pensar de forma diferente. Y empezamos a ver por primera vez como una iglesia sana podría transmitir su ADN a una iglesia no sana y se podría crear multiplicación. Y después descubrimos que cuando se une una iglesia sana y se une con otra iglesia sana, así se multiplica 10 veces. Así que el día de hoy las mejores unificaciones son entre dos iglesias sanas que dicen que podemos hacer juntos la misma. Entonces, si hablan de iglesias que se están muriendo en Ohio, me parece, según la pregunta, iglesias que se están luchando, tratando de acompañarles y infundir un poco de vida. Entonces, hay que hacer la pregunta, primero, ¿hay un ADN sano o con el que nos podemos conectar? O si no, hay otro líder de afuera que tiene ADN sano y será que estos ministerios están dispuestos a cambiar y a caminar por otro camino? Hay que hacerse preguntas de antemano, tal vez en las primeras una o dos citas antes de proceder mucho en ese proceso de noviazgo. Si ese proceso de noviazgo dura más de 12 meses, rápidamente llega a ser distracción. Entonces, pasen ese proceso de noviazgo, probablemente durará de 4 a 12 meses. Después de 12 meses, probablemente tiene que ser una situación especial, o si no, son como la pareja que tiene 10 años de ser novios, que hace años tenía que o casarse o romperse porque nunca iba a funcionar bien. Entonces, para mí sería como los puntos de comienzo, ¿no? Eh, en- eh, Como puntos de alerta, eh, tal vez unos que no puedo mencionar aquí de forma pública, pero signos de alerta, tal vez con estos cuatro puntos. Hay que tener teología compartida, ética compartida, práctica compartida y autoridad compartida. Comencemos con estos puntos. Si ven que hay diferencias, comencemos con esto. Recuerden que cuando hay diferencias de teología, prácticas y autoridad, hay beneficios y consecuencias a esa unificación de ADN al que se están entrando. Creo que esos son algunos de los puntos de comienzo. Como teólogo, puede que uno quiera buscar un estilo de alabanza primero, pero, pero lo importante es hablar de teología y la narrativa que se cuenta acerca de la salvación, los últimos tiempos o quién está llamado. Y puede que al principio se ignore, pero en fin, esos puntos sí van a aparecer, porque en algún momento se va a ocurrir la sucesión, se van a cambiar los estilos. Entonces hay que ver los fundamentos principales, que es nuestra teología, después en nuestra metodología y después nuestra práctica. Las prácticas cambian de siempre. Se puede arrancar y comenzar un estudio bíblico. En algunas iglesias no se puede quitar ese estudio bíblico, pero hay ciertas prácticas que siempre cambian. Antes hacíamos culto los jueves a las 7, ahora es martes a las 6. Antes se hacía de esta manera, antes de otra. Eh, los métodos también cambian, pero la teología no debería de cambiar. Queremos que la teología mantenga puro. Los métodos, las prácticas siempre se van a cambiar. Veo que a la gente le encantan las prácticas y se toman decisiones a base de prácticas, pero hay que pensar primero en la teología. Una pregunta del grupo de español.
¿Qué hacen cuando la iglesia está a nivel plató y cómo lo reconocen, cómo responden? Creo que es importante tener una evaluación de dónde está de verdad. Creo que es, algo clave es ver dónde están en el ciclo de vida. Si ves que están a un nivel plano, hay que hacer preguntas que tal vez nos ayudan a ver de verdad el ministerio, o sea, el equipo que está alrededor o diferentes circunstancias de su comunidad o sea, su longevidad en ese lugar como pastor principal. Había un buen amigo que me dijo una vez que em, cada pastor es un pastor interino. No nos gusta esa idea de una vez, no, 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 que nos ponemos tensos, porque al final de las cuentas la iglesia es de Dios y nosotros estamos para una etapa. Entonces, así se hace la pregunta en quiénes estoy invirtiendo y quién tiene éxito. Creo que son preguntas que siempre tenemos que examinar, evaluar. Si te encuentras en esta situación, algo importante que yo diría es conectarte dependiendo del lugar donde estés y conectarte con tu región para tener evaluaciones de eso y capacitación y recursos para ayudarte a ver en dónde estás. Y también hay oportunidades para cambios y revitalización dependiendo de la zona donde estés y el contexto donde estés y en qué etapa de ministerio estés, porque hay muchos factores variables que pueden provocar esa etapa, pero espero que eso ayude, pero son ideas para ayudarte a pensar en ese concepto. Eso depende mucho de la situación. Hay signos de llegar a ese punto, pero ¿cómo se determina lo que significa estar en un punto plano? Si en los domingos no ha crecido, yo no sé si realmente está plano, no sé si solo se determina con eso, porque puede que, que una gran parte de la congregación se ha ido a otro lado para hacer otro trabajo. La congregación donde estaba originalmente, que diremos que es como la iglesia madre de esas unificaciones ya ha enviado 250 personas a otros lugares. Entonces, el tamaño de la congregación no es más grande, pero la iglesia no está estancada. ¿Será que está estancada porque el pastor se siente estancado o será que está estancada porque la iglesia no ve ningún cambio y queremos ver cambios? Así que creo que depende mucho de la situación. Como todo lo que dijo Efraín es verdadero, pero es muy difícil discernir de este lado. Yo vuelvo a una evaluación honesta de lo que está pasando. No somos sinceros de por qué estamos como estamos, qué hacemos y a veces se puede discernir. Para mí es como una manera es como gatillo para provocar algún tipo de acción. Si soy sincero, siento que estoy un poco estancado y no, ya no distingo gozo, energía, pasión, vida. Es en eso que empezamos a que hay que hacer algo para despertarnos, pero es posible que se esté tomando un paso hacia adelante. A veces no podemos controlar la velocidad, a veces el Señor nos detiene o la congregación necesita andar más despacio, pero si soy obediente al Espíritu, tengo estrategia de envío, estrategia de sucesión, tengo estrategia de atraer. Estoy buscando ser fiel y obediente a la obra del Espíritu Santo. Para una persona eso se ve como estancamiento, pero para otros se ve fidelidad bíblica. Entonces, por eso es un poco difícil de distinguir, pero también realmente se trata de lo interior, que yo sé que estoy fiel en ese momento, tengo la estrategia de implementado todos los sistemas y lo estoy haciendo con los tiempos de Dios y no en los míos. Creo que algo de la evaluación de nosotros mismos es nuestra forma de medir, no solo lo que dice la región y la denominación, sino es qué es lo que Jesús pide de nosotros como forma de medir nuestro éxito. Y una pregunta que nos podemos hacer es que si estamos discipulando, ¿será que activamente
podemos nombrar a grupos de personas que están discipulando y siendo discipulado. ¿Será que la gente está llegando a la salvación? Aún eso puede requerir tiempo. A veces requiere años caminar junto a una persona y evangelizarlos hasta que pase la línea de la fe. Pero ¿será que la gente está siendo santificada? Em, Estamos viendo la transformación de corazones paso por paso por paso. Y todo eso puede ser debajo de la superficie durante un tiempo. Puede ser que como un hombre que pasó de metanfetaminas a marihuana, eso fue santificación, eso fue su próximo sí para el Señor. Y tomando pasos, vemos tercera generación de discípulos. Bueno, ya teníamos 3 años, pero requerimos 2 años más eh, para tener la cuarta generación. ¿Había crecimiento? Sí, había bastante crecimiento, pero no se veía tal vez como el éxito tradicional. La próxima pregunta, que también es de los hispanos, ¿nos pueden hablar acerca de unas páginas web fiables, de confianza, que tienen recursos de evangelismo y discipulado? Que si alguien quiere hablar, hay mucho material ahí con respecto a los recursos, pero hay que ver la teología y ver, según las escrituras, si su pueblo está creciendo y madurando, llegando a ser más como Jesucristo a través de las escrituras. Por ejemplo, en nuestra iglesia predicamos los libros de la Biblia, o tenemos también series de temas, o vemos libros de la Biblia. ¿Será que estamos llevando a la gente a través de un camino con las escrituras para que conozcan a Jesús y lleguen a ser más como Jesús? Y que Jesús nos dirija y nos oriente. Entonces creo que es importante, al presentar la información o ver la información, que esté conectado mucho a las escrituras. Ahí comenzaría. Voy a tener mucho cuidado para recomendar ciertas páginas web sin tener el contexto. No sé la denominación, el movimiento al cual pertenece esa persona, y sobre todo siendo Zoom en español, seguro hay mejores páginas en español. Mi recomendación es conectarse, no sé, con el coordinador regional o alguien del distrito, alguien con quien tal vez hablar, los del concilio, hablar con Ramón Rivera, Alcide Estrada, Marcos García. Creo que es importante saber quién está detrás de esos recursos, porque hay empresas de publicación que son como más wesleyanas, como cosas de Abingdon, de Beacon, de la iglesia, de la empresa wesleyana, Warner Press, Aldersgate Press, eh, cosas de Asbury. Hay recursos que si uno es de una iglesia, de la iglesia de Dios, la iglesia wesleyana, que tendrían más de ese lenguaje de salvación y esa teología que es, em, em, que es más conectada a la iglesia de Dios. Si leen el índice, muchas veces en los libros modernos, no es la primera vez que se menciona ese tema, entonces es importante buscar la fuente original y escuchar de los muertos. Durante una transición, es para cualquiera de Texas, durante una transición, puede que no quieras saber lo que diga Efraín, durante una transición, eh, cuando el pastor se va, ¿cuál es el enfoque principal de un pastor interino que llega a esa congregación? Voy a comenzar, y ustedes también pueden compartir. Creo que es importante que el pastor interino entienda cómo está la gente y dónde está la gente. Entonces tiene que haber nivel de cuidado y amor y sanidad, que dependiendo de cómo les fue en esa transición, y puede haber muchas heridas, mucho dolor,
y conflicto. Así que esa persona cuando llega tiene que estar consciente de eso y llegar con un corazón de compasión y poder escuchar dónde está la gente y también empezar a dibujar la imagen de esperanza y de trabajar juntos en ese corto plazo hasta que se identifique al nuevo pastor que puede llegar. Es para una etapa y es una tarea específica que no creo que cualquiera puede ser pastor interino. Esta persona tiene que tener las capacidades más indicadas para poder llevar a cabo a esa iglesia a través del proceso de transición. ¿Qué tipo de ADN de iglesia se está heredando? ¿Es una cultura sana? ¿Es una cultura de tristeza, tal vez un fracaso moral o un fallo moral? O tal vez es un pastor que tiene muchos años de estar ahí, que se está pensionando. Entonces, al entrar a ese lugar, hay que preguntarse que si estoy para cuidar a gente herida o estoy para ayudar a corregir disfunción que tienen tiempo de estar en esta iglesia para que se pueda volver a la misión, para que el próximo pastor pueda llegar a una iglesia sana. O lo veo como un compromiso de 3, 6, 18 meses y entender el cronograma y creo que evaluar el, la salud, la vitalidad y el plazo te va a ayudar a tener éxito. Creo que las iglesias tienen que ser claras también con los pastores interinos, cuáles son las expectativas. Y los pastores interinos también tienen que ser claros y tener la libertad como para empujar, pero a la vez honrar lo que dice la iglesia. A veces la iglesia dice, así lo queremos, y llega, no. ¿Será que habrán pensado en eso? Que tal vez 2 meses no es suficiente para lo que quieren hacer o tal vez 2 años es mucho. Vivir con la tensión de cómo cuido lo que cómo atiendo lo que necesita la organización y cómo atiendo la necesidad de los hermanos. Y a veces la tensión entre eso, porque no son siempre iguales. A veces es doloroso, pero también puede ser gozoso. Y creo que es un llamado muy importante. No sé. Esa es una traducción del español que creo que no está bien. Cuando se habla del plan de sucesión, se puede hablar un poco de cerca de los ejemplos prácticos. Mm. Cuando se habla como del pastor que se renuncia, hay que hacer ese plan de una vez. Yo fui interino de 7 años en un momento, sí, interino de 7 meses, de 7 años, perdón. Todos somos pastores interinos, sí, sí. Yo fui el pastor interino durante 7 años, pero sinceramente yo mantuve ese título y realmente sí fue un plan de identificar al que seguía, porque sabía ese llamado que tenía de ser profesor, pero también tenía el llamado de ser pastor y me encantaba. Pero nunca les pedí que cambiara mi título, pero dije, no, no, está bien, me pueden mantener como interino. Pero en mi mente yo estaba tomando decisiones para que la iglesia estuviera lista para el próximo pastor y la próxima etapa. Entonces creo que es eso, ese es un ejemplo de tener ese plan, es saber que usted probablemente no es el último pastor de esa iglesia, esperamos que no. Creo que el motivo principal por el que bueno, si te llegan cartas por ese tema, no nos disculpen, me llegan muchas cartas. Eh, Creo que el motivo principal por el que la gente no tiene ese plan es porque se siente insegura. Y lo que quiero decir con eso es que eh, creemos ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar a mí? Y no creo que haya espacio donde haya entrado, a donde me han dejado liderazgo en el que no he pensado quién sigue después de mí, sea como pastor de jóvenes, ministerio de grupos pequeños. En un momento fui el director de ministerio de mujeres. Una vez me encargué de la limpieza y siempre pensaba, ¿quién sigue? ¿Quién me sigue? Entonces, cuando hablamos de esa idea de tener un plan,
lo podemos pensar como desde el puesto del pastor principal, pero tenemos que iniciar desde el primer día pensando en eso y refinando ese proceso una y otra vez y otra vez. No como personas inseguras, pero pensar siempre hay lugar en el reino de Dios para lo que nos está llamando a hacer. Eh, nunca te va a llamar a hacer algo irrelevante. Entonces, si encuentras a una persona que hace algo mejor que tú, realmente es ganancia, es éxito y se van a pagar las facturas. El Señor va a proveer, sea lo que sea el temor o la inseguridad, tenemos que poder superar eso. Entonces, ¿cómo comenzamos? Si estamos pensando en asumir una iglesia, ¿cómo pensamos en ese plan? Comenzamos viendo hacia adentro. Desarrollamos el programa de Trellis, que es un programa de 800 otros programas para levantar la próxima generación de pastores y al viajar a diferentes partes del país y llegar a las universidades de la Iglesia de Dios y conversar, vi que había mucha gente que decía, sí, sí, yo me quiero involucrar en la próxima generación de pastores y por favor, envíame un estudiante que yo puedo capacitar. Y muy pocos me decían, yo tengo una estrategia para hacerlo dentro de mi propia congregación y no tengo la expectativa de que vaya a enviar a alguien de afuera, de otro país mágico para trabajar conmigo, sino que lo voy a levantar desde adentro. Internet Academy lo hace bien, hay varios programas que lo hacen de diferentes maneras, pero creo que tenemos que ponernos serios acerca de levantar líderes de adentro en vez de tratar de importar a gente de otros lugares. Creo que el Señor sí va a llamar a gente de otros ministerios a acompañarlos y puede que tu sucesor viene de ahí, pero la mayoría de las veces hay que ver de adentro o de otras industrias o de personas que tal vez tengan un llamado de segunda carrera a ser pastor o ver del grupo de jóvenes, del ministerio de niños, ministerio para universitarios. Hay muchas iglesias que dicen, está bien, no tengo nada de esto, está bien. Comenzamos el día de hoy y nos damos cuenta de que puede requerir meses o años y si somos fieles, mayordomos fieles, el Señor va a ser fiel al lado suyo. Doctor Love, mi jefe que estaba viendo, se va a reír cuando digo esto. Nosotros teníamos como 2 años con una iglesia nueva y yo dije, estoy listo para recibir estudiantes y ¿a quién tiene? ¿A quién me va a enviar? Y él dijo, levántelos de adentro, no te voy a enviar nadie, porque esa es la identidad de la comunidad. En ese lugar estás, en una zona rural, no tiene tantos líderes que estaba capacitando y levantando y ahí a nivel local. Y digo, ven a trabajar con Tribe. Estamos en una zona rural, en una comunidad de 3.500 personas. No hay muchas personas que van a llegar de ahí desde afuera. Realmente es un llamado. Y yo me reí. No era chistoso en el momento cuando me lo dijo, pero después lo vi y algo que puedo decir con respecto a eso, que en el lanzamiento de la iglesia Thrive le dije a la congregación, yo no voy a estar para siempre. Vamos a hacer una iglesia que multiplica iglesias. Vamos a hacer un liderazgo que levanta líderes. Vamos a hacer discípulos que hacen hacedores de discípulos. Vamos a vivir y morir por ese punto. Y no voy a estar para siempre. Vamos a hacer una iglesia que envía. Y también en algún momento me van a enviar a mí. Y sí, se capacitó al sucesor. En junio del año pasado, salí y yo bauticé años atrás a esa persona y ya sabía eh, que iba a ser pastor y yo lo bauticé y no sabía que dentro de unos años iba a ser el pastor de esa congregación, pero empecé a discipular a ese hermano y me acompañaba y lo exponía a eventos de pastores y empezó él a sentir ese llamado a ser pastor. Yo, ay, qué bonito, vamos a hablar de eso y de forma intencional caminar junto a él y a otros estudiantes y después lo contraté como el copastor. Un año antes el Señor me dijo, si
si tú te quedas, te vas a impedir el movimiento de esa iglesia. Ya es tiempo, va a ser tiempo. Solo sabía que iba a llegar el momento. No sabía que iba a ser él, pero simplemente dije que sí al Señor a ver cómo, cómo iba a ser. Entonces, eh, iba a llegar a ese momento. Y había esa tensión del tiempo que sabía que ya era momento de que yo saliera para lo que seguía, pero yo no tengo el puente que va a hacer eso. Y Dios en su tiempo perfecto habló con esa pareja y sabíamos que o ellos iban a ir a plantar otra iglesia y nosotros nos quedaríamos o que se nos enviaría a nosotros y que ellos nos reemplazarían. Y era, así era. Y resulta que la iglesia sabía desde el primer día que esa era la expectativa. Como un año después de que se plantó la iglesia, hablamos con el equipo de consejeros o digamos como la junta, que me sentía muy nerviosa de que el Señor estaba hablando de que ya era tiempo de plantar una iglesia, de que esa iglesia plantara otra iglesia. Solo teníamos un año, estaba tan nerviosa. Yo, ay, no, ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué va a pasar? Y todos, ok, está bien. Y yo, ¿en serio? No, yo no estaba preocupada por eso, pero pues, no, tú siempre nos dices que vamos a hacer una iglesia que se multiplique, siempre hablas de eso, no sabíamos que iba a ser tan pronto, pero ok. Y yo, ok, está bien. Entonces, siempre se dice, siempre se repite en todo el ministerio de toda forma y sucede y después Dios provee. Se puede cultivar ciertas expectativas. Lo que yo iba a decir con respecto a ese tema de los reemplazos, entonces solo para entender un poco el tiempo, creo que se debería esperar si uno está en una iglesia que no tenga esa cultura de identificar líderes, creo que se debería requerir 3 a 5 años de construir esa cultura y se requieren 10 años para ver el fruto de esa cultura. Entonces, solo para ser claros, después del primer año, eso no funciona. No, probablemente no va a funcionar en un año. Aún del lado de Trellis, el primer año todos los estudiantes venían de otros estados o de otros contextos. El segundo año todos venían de Kansas City. El tercer año todos venían de nuestra iglesia. No es que siempre vaya a ser así, pero requiere tiempo y tenemos que comenzar en algún lugar. La gente tiene que verlo para poder verse en ese papel. Quisiera añadir una parte a la idea de buscar el reemplazo. Parte de eso es establecer las expectativas y saber que no vas a estar siempre, pero también hay que combinar esa idea con un sentido claro para la congregación de que cuando se habla de reemplazo no es porque tienes ganas de irse, es porque tú la quieres tanto como para establecer ese plan, porque ellos tienen que sentirse cuidados. Es como una táctica de multiplicación, porque lo que tenemos que recordar es que cuando empezamos en ese plan de reemplazo, pensamos en el pastor de 30, 40 años, la mayoría de los pastores se van a ir eh, no por su propia elección. Entonces hay que recordar que va a haber gente que tiene problemas de salud, hay gente que va a tener emergencias familiares, habrá desafíos financieros. Esa idea de buscar el reemplazo es una estrategia de multiplicación, no es su salida. Y no es con el ente del pastor de 40 años, recordando que la mayoría de pastores que están viendo el día de hoy probablemente se van a ir de su iglesia, del ministerio, no por su propia elección. Celebramos a los pastores que tienen 30, 40, 50 años por algo, porque no siempre sucede. Queremos que sea así, pero a veces ni siquiera debería ser así. La longevidad no siempre es la meta, pero creo que es importante recordar eso como estrategia. Cuando la gente se siente amada y sabe que están comprometidos, pueden pensar en el futuro sin ti y sin miedo. Ahora, esta pregunta es de alguien está presente. Estabas compartiendo la importancia de comenzar pensando en el final y yo digo que sí. ¿Dirías que hay una edad definida cuando un pastor principal debería de retirarse? Nada definido. ¿Hay señas? Sí, siempre hay señas. Siempre hablaban de los levitas se pensionaban en los 50 años, entonces podríamos
ver cualquier modelo bíblica que quisiéramos, tenemos que recordar algunos parámetros básicos de que el pastor con su edad tiende a alcanzar a gente cerca de su edad. Entonces, si un pastor tiene 70 años, probablemente va a alcanzar a gente de, de 60 o 80 años. Eso va a ser lo normal para él, porque todos tenemos nuestras limitaciones. No es que decir que no pueda suceder de otras maneras, entonces tendría mucho cuidado de poner algo definido. No es que haya límites, pero sí hay maneras de pensar en eso. Salud y llamado. Como digo, hay señas. No es que sea la edad, ok, ya tiene más de 60, disculpe, pero la salud, diferentes etapas de salud, y el ministerio y la familia sí son compatibles. eh, Criar hijos, matrimonio, no son motivos por el cual no podemos ministrar o plantar iglesias. Pero viendo las etapas del corazón, donde estamos, si nos quedamos mucho tiempo, o si nos vamos muy antes. Y todo eso no viene del legalismo, todo eso depende del Espíritu. Y hablamos mucho ayer acerca de morar en el Espíritu Santo y estar ahí para seguir la agenda de Dios y no la nuestra. Y esa rendición de cuentas de hablar con mentores y personas que nos pueden ayudar a discernir. Y tal vez hasta hay puntos ciegos que uno puede mencionar, ok, hay que hablar de la salud o de ciertas señas que se están viendo y poder confiar y tener la humildad para tomar esas decisiones. Ahora bien, si no lo saben, soy gran aficionada del básquet. Eh, Hay un azul que me gusta, bueno, no es este, hay otro, pero sí soy aficionada del básquet de la universidad. Coach K tenía la capacidad de redefinirse en diferentes etapas de ser entrenador y lo sostuvo durante mucho tiempo. Él logró adaptarse en diferentes etapas. Hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos renovarnos o adaptar, renovar o adaptar o refrescar a los pastores? O tal vez tenga 50 años y piense que tengo que cambiarme, ponerme nuevas llantas o no sé, ¿cómo podemos? Yo recuerdo que cuando después de como 6 domingos de Pascua, eh, leí un libro que hablaba de cómo predicamos tantas veces la predica de Pascua, que otra vez está vacía la tumba, ok, ¿qué más tengo que decir? Pero sí hay pastores que han encontrado la forma de crecer y cambiarse y que uno se siente, ok, tengo que moverme porque ya estoy que me muero, pero Dios no ha terminado conmigo. Entonces, ¿cuáles son unas ideas acerca de renovarnos estando en el ministerio al hacer la transición? ¿Cuáles son unas ideas? Creo que primero que todo, dependiendo del contexto de la situación, creo que una de las claves es evaluar su relación con el Padre, porque creo que es importante examinar eso y preguntarnos cómo está mi relación con el Señor. ¿Será que estoy estancado? ¿Estoy simplemente haciendo ciertos movimientos? O también en términos de cuidar del alma, yo preguntaría, ¿cuándo es la última vez que descansaste? Porque a veces cada año, cada domingo estamos predicando y no tomamos descanso y creemos que que la iglesia o que el mundo sube, baja a base de ti, tu liderazgo y en ciertas maneras lo hace, pero sí hay que tomar un descanso. Entonces, si esa persona no ha descansado y no ha tomado tiempos de sabático, hay que decir, al Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Es otra etapa que estoy entrando? ¿Hay algo diferente? ¿Es otra área? Entonces es importante tener esos dos componentes ahí. A veces simplemente necesitamos una siesta y una merienda.
Algo que es un factor importante en eso es eh, n- que no es que el pastor principal eh, se cambie, sino que si tiene un equipo que realmente impacte el reino, que sirve como voz de liderazgo de forma colectiva, si hay hombres, mujeres de diferentes generaciones, no hay que cambiar quién eres tú y la ropa que usas como para alcanzar a los más jóvenes. Ya los jóvenes son los que alcanzan a los más jóvenes y ellos están en el núcleo de la cultura de tu congregación. Cuando tenemos una junta, un liderazgo que todos se ven iguales, es un lugar peligroso, porque se está demostrando como iglesia una visión uniforme de Dios. Es un imago de limitado. Es algo que yo creo que literalmente es una de las partes más importantes que tenemos que ver como líderes y aún no comenzar algo hasta que esté presente esa diversidad, esa unidad en diversidad en su equipo, en su ministerio, en lo que estén lanzando, porque lo que tienes afectará lo que van a recibir y cómo van a crecer. Entonces, cuando ya somos diversos, no tenemos que volver a recrearnos en algo nuevo, simplemente les damos voz a los que ya están. Aún escuché de alguien el día de hoy que llegando aquí, alguien me dijo, así, eso me ha dado mucha vida. Yo creo que nosotros a veces nos podemos estancar en nuestro desarrollo profesional. Puede que yo tenga mis tendencias que sean muy académicos y tengo que salir de mi espacio académico e ir a algo que para mí es más como de iglesia y menos de academia, pero a veces el pastor tiene que estirarse un poco en tal vez cada nueva vez es la conferencia de Exponential, tal vez es mejor intentar algo diferente, no sé, ir a una conferencia de sociología y religión que te va a enseñar todas las maneras que las iglesias de recaudan fondos o no sé. Una vez fue un evento de esos y fue muy interesante. Yo no soy sociólogo, pero me pareció muy interesante toda la investigación religiosa que había y creo que encontrar nuevas maneras de estimular diferentes capacidades y herramientas porque nosotros sí tenemos que cambiar. La gente de la congregación se cambia, el llamado es constante y ser fiel a Cristo y ser fiel a la iglesia y el propósito de la misión y de dirigir, de pastorear, de enseñar y guiar y aconsejar, pero puede que necesites otras cosas para encender ese fuego y tal vez echarle más leña para que se siga quemando. Creo que nosotros podemos a veces estancarnos de forma tan fácil. Es mi idea. Sí, sí, me robaste la idea. Era que hay que salir y ver algo diferente, ganar nueva perspectiva, ver cosas desde otra perspectiva y, y mantenerlo diferente y hacer esa variedad. Como dices, hay tantas cosas. Yo conozco un lugar donde se pueden estudiar o no sé, clases de salsa, no sé. Eh, la otra semana comienzo yo. Escuché una estadística, no lo puedo averiguar, pero dicen que 86% de las estadísticas son inventadas en el momento, pero bueno, 60% de los pastores no saben los nombres de sus vecinos a la derecha y a la izquierda. 60%. ¿Tú sabes? Yo sí, sí, sí. Mis vecinos creen que soy extraño por lo observante que soy. Yo soy de ese extraño, pero eh, alguno dice que es un desconocido. Ah, no, no, él es Don Troy y su perro. Pero algunos dicen que entre más tiempo que tengamos de ser cristianos, menos amigos cristianos que tenemos en nuestros círculos sociales. Entonces, salir de las cuatro paredes no solo es bueno para nosotros, sino que también se propaga lo que es bueno para la misión. Creo que el microaprendizaje es algo importante que yo espero que estemos más en ese espacio, que eso que de microaprendizaje o no sé, clases de salsa, yo no me voy a matricular en eso, no sé si en la iglesia se permite eso, pero bueno, tenemos carrera de danza en la universidad, pero
Bueno, sí, otra pregunta. ¿Cómo puede la iglesia mantener crecimiento significativo y consistente con respecto a la cantidad y la calidad sin enfocarse únicamente en números de membresía y ignorar la fe comprometida en la comunidad? Sí, envía. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo mantienen ese equilibrio? Creo que eso es lo que estamos conversando todo este tiempo. Creo que en su situación podríamos sentarnos y hablar acerca de qué hay que manejar, pero me imagino que si lo mantenemos sencillo y seguimos detrás de la gran comisión y el gran mandamiento en nuestra formación, y ser más como Cristo y ser una agencia que manda, que participa en misiones y dependemos del Espíritu Santo en todo eso y mantenemos esas voces de afuera presentes en nuestras vidas. Y si escuchamos y tener rendición de cuentas genuina sin altos niveles de control que busca em, promover nuestras propias agendas, empezamos a vencer y reconocer que los resultados van a variar de diferentes etapas, pero nos enfocamos en la fidelidad bíblica y en reconocer que va a haber fruto, va a haber señas, pero se va a ver diferente en diferentes ministerios. Y también en asegurarnos de que la prioridad se mantenga la prioridad, el evangelio, que se proclame el evangelio, que se vive la gran comisión y que la oración sea en el centro de cualquier movimiento de Dios, porque muchas veces nos quedamos pensando en números y cifras y finanzas, pero la oración es lo clave. Entonces, desarrollar un buen equipo de oración, si no tienen, les animo a desarrollarlo. Gente que está orando por la iglesia, por reavivamiento, por la comunidad, por su región y por los que están lejos de Dios. Y seguir levantando líderes para el reino de Dios, para que siga avanzando, tenemos que avanzar y en construir líderes y hacer discípulos. A mí me animaron y me desafiaron en el proceso de plantación de iglesias y ahora como mentor, yo siempre digo que es importante tener un equipo de mínimo 100 personas que forman parte de su equipo de oración, que oran todos los días y con los que puedan compartir detalles específicos. Tenemos que tener a esos intercesores internos y externos si queremos ver el mover de Dios en esos lugares. Siempre creo que es importante recordar que todo crecimiento, que hay que celebrar todo tipo de crecimiento. A veces nos desanimamos porque no cumplimos con las expectativas que tenemos, pero a esperar que Dios vaya a mover y a celebrar cualquier mover. Eso sí nos sostiene de largo plazo. También impide que nos quedemos estancados y nos deprimamos y perdamos la esperanza. Ok, últimas palabras. Creo que ya vamos a tomar un descanso. Al llegar a la conclusión de ese tercer panel, estamos listos para que ustedes realmente tomen en serio implementar algo, tomar pasos de acción. Yo creo que ha sido excelente. Nos hemos disfrutado. Hemos escuchado muchas historias, he escuchado nuevas palabras. Ya me olvidé, pero la anoté. Vamos a tomar un descanso y al final de este descanso, es un descanso breve. Panel 3 no tiene toda la hora de discusión. Sí les envié preguntas de discusión a los sitios. Creo que van a tener unos 12 minutos para conversar y un descanso de 20 minutos, o sea, un total de 32 minutos más o menos, antes de que el reverendo Cole dirija una sesión acerca de las metas. Pero tomen un descanso y vuelvan a las 3:20 hora del este. Y vamos a terminar con unas metas y planes de acción. Muchas gracias.